Buenos días. Buenos días. Si me acompañan abriendo sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 15, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Aquí en este capítulo se marca en los versos 1 y 2 el motivo, la causa por la cual el Señor Jesús va a compartir las siguientes tres parábolas. Si me acompañas en el verso 1 y 2, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Este es el señalamiento, la acusación que un grupo de personas hacían contra el Señor Jesús. Ese señalamiento, esa acusación era porque Jesús tenía contacto, comía, platicaba, convivía con personas que para aquellos días eran de los peores pecadores, de las peores personas, hablando socialmente, que no eran aceptadas por este grupo que se define aquí como los fariseos y los escribas. Entonces ellos, cuando ven que Jesús está teniendo comunión, convivencia, que los pecadores lo iban y lo buscaban, que a ellos les agradaba estar platicando con Jesús, empiezan a hacer este señalamiento y a tener un menosprecio muy fuerte para con el Señor Jesús. Ya tenían de tiempo atrás planes de matarlo, varios intentos de hallarle un error, encontrarle una falta y desprestigiarlo, cosa que nunca se dio, pero la forma en la que ellos influenciaban a otros, la manera en la que ellos comentaban y esparcían sus comentarios, era con el interés de que otras personas se alejaran del Señor Jesús. Y es el momento, ante esta muy fuerte circunstancia, diríamos, toda esa presión que venía sobre el Señor Jesús, es cuando el Señor Jesús saca de los grandes tesoros de su corazón estas parábolas. Debo ser sincero, estoy muy nervioso. Hay varios pasajes de las Sagradas Escrituras que para mí son complicados predicar. Este es el segundo, ya de cierto tiempo a la fecha, que me toca compartir. El primero, y se los comenté en aquella ocasión, fue Juan 3:16. Con toda claridad les dije, este es un pasaje muy difícil de predicar, y en esta ocasión la parábola que nos corresponde el día de hoy, que es la parábola del hijo pródigo, es un pasaje muy grande. Es un pasaje muy grande. Dentro de las parábolas de Jesús se considera la más grande de las parábolas, la más grande. Si Jesús sacó grandes tesoros de su corazón, esta es la joya más grande que sacó el Señor Jesús, la más grande. Todas las parábolas tienen, por así decirlo, una enseñanza principal. Todas las parábolas tienen una enseñanza principal. En el caso de la parábola que nos corresponde hoy, que es la parábola del hijo pródigo, es una parábola que tiene varias enseñanzas. Es una parábola muy extensa, muy amplia, y eso dificulta siempre para un predicador un pasaje cuando es muy largo.
Entonces, tenemos que tener claro algunos aspectos ya. El Señor Jesús estaba siendo atacado y difamado, chismes circulaban, o estas personas hacían circular estos chismes difamatorios, y había un grupo de personas que venían y lo buscaban, pecadores. No pecadores refinados, no pecadores discretos, los pecadores más desvergonzados, los pecadores que ya no les importaba la opinión pública, eso en su vida había quedado atrás hacía mucho tiempo, personas que se habían endurecido al cabo también de ese tiempo por el pecado, y sin en cambio se empezó a oír una voz, se empezó a oír un mensaje, algo que ellos nunca habían oído. Y empezaron a suceder cosas en medio de ese grupo de personas. Los peores pecadores, las peores personas empezaron a ser salvadas, empezaron a ser restauradas, sus vidas fueron transformadas. Y otros pecadores que los conocían a ellos, otros pecadores que andaban en las mismas maldades que ellos, empezaron a entrar en un shock. ¿Quién te cambió? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? ¿A dónde fuiste? Y surgió una sed que nunca había sido saciada, la sed del alma, la sed que tienen las personas, aunque estén viviendo en el pecado y pareciera que se deleitan en el pecado, hay una sed que está ahí sin ser saciada, y esa sed brotó a raudales. Fíjate lo que dice, verso 1 del Evangelio de Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se destapa esa sed. Viene el ataque más feo, más murmuración, más difamación, y el Señor Jesús empieza a sacar de los mejores tesoros de su corazón. La primera parábola que compartimos fue la parábola de la oveja perdida. La siguiente parábola que compartió el hermano José Luis la semana pasada, la parábola de la moneda perdida. Y la que me corresponde hoy compartirles es la parábola del hijo pródigo. Son tres parábolas que, por así decirlo, son idénticas o muy similares, si no idénticas. Hagamos en nuestra mente algún cuadro donde podamos poner las similitudes, por ejemplo, de las primeras dos, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. En la parábola de la oveja perdida hay un objeto que está perdido, un objeto de valor. Una oveja está perdida, algo muy valioso para alguien. En el caso de la oveja, para el pastor, esa oveja tiene gran valor. Es lo primero que vemos ahí. En la parábola de la moneda perdida también hay algo que está perdido. Diferentes comentarios nos dicen que en la parábola de la moneda perdida, yo creo que todos hemos tenido en algún momento necesidad de una moneda. Necesidad de una moneda. Yo creo que a veces lo más coloquial es cuando queremos completar para el pasaje, ¿verdad? ¿Cuánto cobra hoy el transporte? Pero ¿qué tal cuando cobraban 5.50? No hace mucho, no hace mucho cobraban 5.50. ¿Y cómo batallaba usted por esos 50 centavitos, no? Ya tengo los 5, pero me faltan los 50 centavos. Y abrías el cajón y le dabas la vuelta para un lado, le dabas la vuelta para otro. Pero si yo acabo de ver una moneda de 50 y yo la puse aquí, ¿y dónde está esa moneda? ¿Sí le pasó eso? ¿Sí le pasó eso? O cuando llega usted a comprar algo, ¿verdad? Y acá trae usted la moneda y se tienta la bolsa de un lado y se tienta la bolsa del otro lado. Digo, yo no sé si a todas las mujeres les pasa, ¿verdad? Pero a mi esposa le gustan las bolsas grandes, los bolsos grandes. Y luego cuando le digo, oye mi amor, dame las llaves, y mete la mano por un lado de la bolsa y luego la mete al bolso. Y yo me digo, ¿por qué no es una bolsa más chiquita? O sea, sería más fácil encontrar las cosas en una bolsa más chiquita. ¿Nada más a mi esposa le pasa eso o a alguien más le pasa también por ahí con su esposa? No les dé miedo. Alguien alzó la mano por allá. Está bien, no me pasa a mí nada más. Bueno,
el caso de esta moneda no es como esas monedas para el gasto diario. Algunos comentaristas dicen que en el caso de la moneda es una moneda que se entregaba a la mujer cuando ésta se casaba y lo que hoy llamamos las arras, una moneda muy especial, una moneda de gran valor. En aquellos días de las fiestas judías eran 10 las monedas que se entregaban y la mujer las conservaba con mucho amor durante toda su vida. Y en el caso de esa parábola, una de esas está perdida y empieza una búsqueda intensa, con un objetivo claro: encontrar esa moneda. Ya llevamos 2 similitudes entre estas 2 parábolas: un objeto perdido, el objeto es de gran valor, empieza una búsqueda incesante, una búsqueda que no va a parar hasta no localizar el objeto perdido. Y el tercer punto idéntico en las parábolas que estamos compartiendo es que una vez que se ha encontrado ese objeto perdido, la oveja, la moneda, una vez que el objeto se ha encontrado, empieza una gran celebración, un gran regocijo en el cielo. Esta parábola que vamos a hablar hoy cambia un poco. Alguien está perdido, pero a diferencia, como en las otras 2, en la otra el pastor busca la oveja, en la otra la mujer busca la moneda, en esta hay algunas diferencias, pero también alguien está perdido, alguien es buscado y finalmente hay una gran celebración. Si me acompaña, ahora sí, Evangelio de Lucas, capítulo 15, vamos a leer a partir del verso 11. Y vamos a leer hasta el verso 24. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Va a estar en la pantalla, pero sería formidable que usted lo pueda seguir también en su propia Biblia. Y si alguien no tiene Biblia y alguien tiene manera de compartirle, porque es valiosísimo este texto. La parábola, la joya, la perla de las parábolas del Señor Jesús, la más grande, pero también una de las más extensas. Dice el verso 11. También dijo, un hombre, ¿cuántos hijos tenía? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y aquí ya está hablando del padre, viene una acción del padre, y les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿a quiénes? Cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido
vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, que brille hoy tu verdad, que brille hoy tu gracia, que brille hoy tu amor, el amor del Padre. Que sea tu palabra y tu espíritu los que abran el entendimiento y abran también el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice en el verso 11: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Vuelvo a repetir que había un grupo de personas, fariseos, maestros de la ley, escribas, gente muy religiosa, gente que en su época se consideraba, las personas del pueblo los veían a ellos como la gente santa, la gente espiritual, los veían como las personas consagrados a Dios. Ese grupo de personas, esos religiosos, cuando vieron que los peores pecadores venían a Jesús, y recuerde que a Jesús algunos lo consideraban un maestro, el pueblo lo consideraba un profeta, y también, claro, lo consideraban el Mesías, pero ese grupo religioso no se definía, pero algunos lo veían como un maestro. Se escandalizaron por la clase de personas con las que él convivía, porque ellos no convivían con esos pecadores, no convivían con publicanos, no convivían con prostitutas, no comían con ellos, no se sentaban en la misma mesa. Ellos a esas personas no les permitían siquiera entrar a sus casas. Esta parábola, cuando ellos la empiezan a oír, estaban con sus oídos atentos, y cuando Jesús empieza a narrar la parábola y les dice que un hombre tenía 2 hijos, y el hijo menor exige la parte de la herencia que le corresponde, para ellos eso era escandalosísimo, como lo es el día de hoy, como lo es que el día de hoy un hijo se levante y le exija a su padre cosas materiales, como si fuera su derecho. Dámelo, es mío, a mí me toca, esto yo lo necesito ahora. Y es impresionante esta parábola. De entrada es una parábola que a los oídos de ellos, de este grupo religioso, de este grupo de personas que guardaba una apariencia, de entrada fue escandalosísimo lo que oyeron. ¿Cómo se atreve este muchacho? ¿Qué le pasa? Porque desde esos días hasta el día de hoy, una herencia usted la recibirá cuando ese familiar, sea un padre o sea quien sea, ha fallecido. Y cuando ese padre o ese familiar fallecido ha dejado esa disposición, esto va a ser para tal familiar, esto va a ser para tal persona, esta proporción va a ser para este hijo, esta proporción va a ser para este otro hijo. Y el día de hoy, cuando menos en nuestra cultura, los padres, o en algunas ocasiones es la mamá a quien al final le va a tocar ejercer esa libertad de repartir algunos bienes, tratan de ser equitativos, tratan de repartir más o menos en la misma proporción, pero en la costumbre judía no era así. En la cultura judía, para una familia de 2 hijos, como es este caso, no era el 50% de los bienes para uno y el 50% de los bienes para el otro, no. La costumbre judía era que al hijo mayor le tocaba más. Entonces, si eran 2, los bienes se repartían en 3 partes, en 3 tantos, y 2 tantos le tocaban al mayor
y solo un tercio, una parte, se le entregaba al menor. Solo eso, una parte. Algunos dirán, no hermano, me voy a ir al judaísmo, me conviene. Mañana van a andar con su kipá y con sus cintitos acá. No, bueno, eso era hace tiempo. Así acostumbraban. Escandalosísimo que el hijo no está esperando que el padre muera. Escandalosísimo. Y esa palabra, si me acompañas ahí en tu Biblia o si estás en la pantalla, dice en el verso 12: y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes. Esa palabra, en la palabra griega, él está pidiendo cosas materiales. Es la palabra que se está usando así, usía, cosas materiales. Es tremendo. Cuando un hijo, tenga la edad que tenga, sea muy pequeño, sea muy grande, sea muy viejo, entiendan la expresión, no es peyorativa, hablo de alguien avanzado de edad, va con su padre y lo único que está exigiendo son las cosas materiales. Dame esto, yo ya lo necesito. ¿Cuándo me vas a dar papeles? ¿Cuándo me lo vas a dar por escrito? Es algo que hasta el día de hoy no solo es ofensivo, es pecaminoso. Es pecaminoso. Muestra un corazón egoísta. Y en toda esta parte vemos ese hijo menor. Pero ¿cuántos hijos tenía este padre? ¿Cuántos tenía? 2. Nótese la ausencia del mayor en todo este proceso. Nótalo. Fíjate cómo dice el verso 11. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fíjate cómo termina el verso 11, cómo termina. No termina en una expresión singular. No dice que el padre tomó la parte que le correspondía al hijo menor y se la dio. No es una expresión singular, es una expresión en plural. El padre le dio a los 2 hijos lo que le correspondía. El mayor no lo pidió. El mayor no tuvo esa osadía, ese cinismo. El mayor no tuvo ese descaro cínico de ir con su padre y decirle, yo no me voy a aguantar hasta que tú te mueras. Yo no voy a estar aquí atado a tus mandamientos, a tus principios. Yo no voy a estar aquí ligado a tus leyes. Yo ya no quiero nada contigo. Dame ahora lo que me toca. Wow. ¿Notas la ausencia del hijo mayor? En esta parábola el hermano mayor no se acerca con su hermano y lo reprende. Que muchas veces se espera algo así del hermano mayor o la hermana mayor, que tenga una autoridad, que tenga una influencia, que tenga una relación, que tenga una cercanía. Muchas veces se espera eso del hermano o la hermana mayor. El hermano mayor está ausente. ¿Se dio cuenta? ¿Supo claramente lo que su hermano estaba haciendo? Nunca lo buscó, nunca habló con él. Y eso muestra que este hermano mayor era parte de la familia, pero era alguien que no tenía relación con los demás, no tenía una buena relación con su padre. Eso lo vamos a ver más adelante. El hermano mayor no tenía una buena relación con el padre. Pudiera parecer que era muy buen hijo, se quedó en casa, trabajó, ahí estuvo, pero no tenía una buena relación con su padre. La misma parábola nos los va a ir mostrando, sobre todo hacia el final. No tenía buena relación con su padre. ¿Eres tú ese hijo bueno? ¿Eres tú esa hija buena? Sacas buenas notas, sacas buenas calificaciones, haces bien esto, haces bien el otro, eres bien portadito acá, eres bien portadito allá, pero no tienes una buena relación con tus padres. No hay una relación de amor, no hay una relación genuina de sacrificio, de abnegación, de entrega. No, estás por conveniencia. Te conviene ser el hijo bueno. Son todas las alabanzas para ti, son todas las flores para ti, son todos los abrazos, pero tú no tienes esa relación de amor como este hijo que se está reflejando aquí. Su ausencia en medio de esta cisma en la familia. La familia se está partiendo no por la mitad, la familia se está partiendo en pedazos. El hijo más chico ha tenido el descaro, el cinismo, la maldad
de ir y decirle a su padre: no me interesa si vives o te mueres, no me interesa qué va a pasar con tu vida, haz de tu vida lo que quieras, padre, yo quiero ser libre de ti, déjame a mí hacer mi vida. Y el hermano mayor, callado. Le tocaron los bienes. Ahí está, por favor, velo. Le tocaron los bienes. Al menor, ¿cuánto le tocó de la herencia? 1/3. 1/3. Al mayor, ¿cuánto le tocó? Dígamelo usted, ¿cuánto le tocó al mayor? 2/3. Una mala acción a él le trajo un beneficio, vamos a verlo así. No reprende al hermano, pero tampoco repudia al padre. Él no le dijo al padre: ¿cómo crees, papá? ¿Cómo te atreves siquiera a poner esto en la bolsa? Esto es tuyo. Yo no quiero nada de tus cosas materiales, yo te amo a ti. No repudió al padre, no repudió los bienes, los recibió. ¿Te estás dando cuenta? Los recibió igual que el hermano menor. Esta parábola se titula, o la han titulado, la parábola del hijo pródigo. Pero yo creo que es una parábola que está mal titulada, porque esta parábola no nos habla de un solo hijo. Esta parábola habla de los 2 hijos, de 2. En los 2 hay pecado, y no es pequeño el pecado, es un pecado muy grande. Seguimos entonces con el hijo menor. Era necesario para la predicación que no perdieras el enfoque, que te dieras cuenta con claridad que es cierto, son 2 hijos. Y que también desde el principio entendieras que ese hijo mayor tiene cosas muy raras, tiene un corazón muy equivocado. Dice aquí entonces el verso 12 que el padre le reparte los bienes. Esa palabra bienes que viene ahí al final del verso 11 no es la misma letra griega. En el español se tradujeron bienes, pero la primera, la que el hijo usó, él quería las cosas materiales. Él quería solo lo material. ¿A cuántas personas nos representa eso? ¿A cuántas personas ya la predicación desde ahora te está redarguyendo tu corazón? ¿Cuántos pueden ser los reclamos de un hijo, o de una hija, o de una esposa, o de alguien en la familia que solo reclama las cosas materiales? Mira cómo vivimos, mira por qué no tenemos esto, mira por qué nunca tenemos el otro, mira por qué a nosotros nunca nos va bien, mira por qué a esas otras personas les va bien y tienen esto y tienen el otro, y mira cómo viajan y mira cómo se divierten, y tus ojos solo están mirando las cosas materiales. Esta parábola te está describiendo: tú eres ese hijo, el que solo anhela las cosas materiales, el que arde en deseo de tener en sus manos lo suficiente para vivir esa vida que quiere vivir, hablando materialmente. El padre sobresale aquí su discreción, que a cualquiera el día de hoy que un hijo se le pare y le diga: yo ya no quiero estar contigo, yo ya no quiero nada de ti, lo único que me interesa es que me des lo material, a cualquiera nos partiría la mitad, a cualquiera nos haría pedazos, a cualquiera. Ve la entereza de este hombre, ve la entereza. No peleó con el hijo, no peleó con él, agarró las cosas y las repartió. Pero esa palabra bienes viene de la palabra griega bios, ¿sí? De donde puede surgir la palabra biología, vida. Siendo un padre amoroso, no solo puso monedas, no solo puso piedras preciosas en las manos de su hijo, puso otras cosas que le podían ayudar para la vida, lo que necesitaría para vivir. Es lo que da a entender eso. Le habrá puesto algún criado. Este criado es un buen criado, puede ayudarle a mi hijo. Vio ganado, bueno, este ganadito, si lo cuida, si lo atiende, le puede ayudar para esto. No solo puso cosas materiales, lo equipó para que pudiera vivir la vida.
A pesar de ser un hijo equivocado en su corazón, un hijo perdido en su entendimiento, lo equipó. Y eso nos muestra cómo Dios nos bendice a nosotros. No te pone las cosas materiales como tú quisieras, pero ha puesto talentos, ha puesto sabiduría, te ha puesto en ciertos lugares donde al cabo del tiempo y con el trabajo y con el esfuerzo, las cosas van saliendo adelante. Es impresionante el final de ese verso 11. Y les repartió los bienes a los dos. Verso 13, acompáñenme por favor, dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Le dieron animales, probablemente también porciones de tierra, terrenos. Sin lugar a dudas habría habido sirvientes, criados, tal vez algunos esclavos, en aquellos años lo había. Él recibió estas cosas, él quería cosas materiales, dinero, él quería plata, dinero, pero no fue lo único que recibió una cierta cantidad así en efectivo, pero las otras eran en especie, terrenos, animales, personas. Y cuando usted tiene algo, por ejemplo un terreno, hay una manera para que usted lo transforme en dinero y que eso sea rapidísimo, que no demore. ¿Cómo es eso? ¿Vende caro o vende barato? Barato. Así es. Esa es la verdad. Y es claro que este joven tenía urgencia. Tenía urgencia. El mismo pasaje nos los da a entender, tenía una gran prisa. Entonces es claro entender cómo transformó lo que recibió como bienes para la vida en lo que él quería, cosas materiales. Lo malbarató, lo ofertó, lo remató. Claro, la cantidad al final se ve que era una cantidad considerable y muy pronto él pone en marcha su plan, se va a esa provincia apartada. Dice ahí en el verso 13, y allí desperdició sus bienes. De ahí es donde se le da el sobrenombre a este hijo pródigo, porque esta palabra habla de alguien que desperdiga, algo que está en una medida, en un tamaño, y lo empieza a disminuir, lo empieza a hacer migas, lo empieza a deshacer. Y es lo que él empezó a hacer, empezó a desperdiciar. Por dar un ejemplo de la conexión entre lo que él hizo y la vida. Una joya de la familia, por ejemplo, una cadena que a lo mejor era de la abuela, de algunos de los presentes, era más que una joya, era un recuerdo de gran valor, porque esa era de la abuelita fulana de tal, la abuelita se lo dio a la mamá él lo tenía, lo guardaba con mucho aprecio, pero de repente el hijo, para seguir con la línea, porque está hablando de un varón, pero representa también a cualquier mujer, de repente el hijo quiere vivir otra vida, quiere disfrutar, la vida se le está escapando, está terriblemente atrapado en una vida de miseria. Va al joyero, ve esa joya que es algo muy valioso, no por el costo, sino por a quién fue y toda la historia que tiene. El hijo lo toma, tiene algo en sus manos, sabe que es de oro, sabe que tiene un valor. Va a la tienda Free Cash, Monte de Impiedad, ¿y cómo se llaman las otras sucursales? Cuidado con ellas. ¿Cuánto le van a dar? Si es una joya que vale 5,000 pesos, ¿cuánto le van a dar? A ver, los que saben de estas cosas, ayúdenme. ¿1,000 pesos? ¿1,500? Vamos a dejarlo en 1,500. 2,000 pesos. Se le salen los ojos de las órbitas. 2,000 pesos. Se va a la pizzería, se atasca de pizzas y cuando sale no tiene más que 200 pesos. Algo que era de gran valor lo ha deshecho, lo ha pulverizado. Y dice el final del verso, estamos en el 13,
Dice, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Dice, ¿viviendo cómo? Esa palabra viene de una palabra griega que habla, que da a entender que es algo que está muy excitado. Y no estamos hablando con connotación sexual, no. O sea, el que quiere vivir una vida extrema, las máximas emociones, quiere disfrutar al máximo cada momento, quiere vivir intensamente, quiere vivir con todo al límite. Y es el reflejo de la vida que hoy se quiere vivir. Es el eslogan al que se le dicen a las personas: la vida es corta, disfrútala. La vida es muy breve, no te detengas a pensar nada más. Haz lo que tengas deseos de hacer y tú no te voltees para atrás. Y este joven empezó a vivir sin freno, de una manera muy libertina, de una manera muy indecente, de una manera muy inmoral, de una manera muy desenfrenada. No tenía ningún freno, no tenía nadie que le dijera: detente. En la bolsa tenía lo que le sustentaba todo eso. Él no se detuvo a pensar hasta dónde le iba a alcanzar. Ahora yo quiero que, si nos subes hacia el verso 14, por favor. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado. Esa palabra malgastado viene de una palabra griega que todos vamos a entender: autos. No se refiere hacia un vehículo. Por ejemplo, si usted entra a una tienda que dice autoservicio, ¿usted qué entiende? ¿Que usted pide las cosas y se las dan? ¿O usted entiende que usted es el que tiene que ir por las cosas y tomarlas? Es un autoservicio. Esa es la palabra que se está usando aquí. Y cuando todo lo hubo malgastado, no lo defraudaron, no lo robaron, no lo golpearon para un asalto. No hubo fraude, no hubo asalto, no hubo ahí un fraude que le ofrecieron algo muy bonito y no había nada, era un engaño. No hubo nada de eso. Ve el verso 14. Todo lo hubo malgastado. Él mismo, todo ese dinero que él tenía pasó por las manos de él. Él mismo lo fue pulverizando en su vida de desenfreno. Y ese versículo, mi amado, nos representa a todos nosotros, a cada uno de nosotros que tenemos dones, talentos. Alguien puede tener edad, alguien puede tener inteligencia, alguien más puede tener bienes materiales. Y tú eres el que quieres dirigir tu propio camino. Tú eres el que quieres dirigir y tomar las riendas, por así decirlo, de tu destino. Y llega el momento cuando volteas atrás y te das cuenta y dices: ¿cuándo eché a perder esto? ¿Cuándo mi vida, en lugar de ser una felicidad, se volvió una plena infelicidad? ¿Cuándo mi vida se volvió una cárcel? ¿Cuándo mi vida se volvió una desgracia? Quiero que entiendas también que entre el verso 13 y 14 no hay mucho espacio. Fue rapidísimo, como un soplo. La larga vida de placer que él quería tener. Tuvo placer, pero no fue una larga vida. ¿Cuántos aquí? Esa era nuestra idea. Una vida al máximo para andar haciendo lo que querramos. Por favor, mira lo que dice la palabra. Cristo no miente. Cuando más lo atacaban, cuando más murmuraban contra él, sacó una de las joyas más grandes. Esa vida de pecado tras la que estás va a ser tan breve. Esa vida de lujuria tras la que tú estás va a ser tan corta. Esos planes que tú tienes de hacer negocios y enriquecerte y hacer el otro y hacer aquello, va a durar tan poco. Va a ser tan corta. Y algunos no lo están entendiendo. Algunos, a pesar de que la palabra es tan clara. Hasta aquí hemos hablado ahorita del hijo menor. Esa vida que él planeaba no la hubo. Verso 15. Verso 15. Fíjate lo que dice. Y fue
y se arrimó. ¿A quién? A uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Este verso, por favor, si es tu Biblia, ponlo en un círculo bien grande. Pon alguna marquita ahí que cada vez que ojes la Biblia y te diga esa marquita, oye, acá hay algo que tienes que ver, y digas, a ver, aquí, ¿por qué puse esta marca? Porque ese punto en la agenda de una persona no está. Fíjate, este verso 15 no está en la agenda de nadie. Nadie está planeando un día estar en desgracia. Nadie está planeando un día estar en tal necesidad tan escandalosa que tenga que acabar en algo. Y ahorita lo vamos a entender por qué es tan denigrante como esto está aquí. Todos los que estamos aquí queremos una vida de éxito. Todos los que son padres quieren el bienestar para sus hijos, para sus hijas. Ninguno de nosotros deseamos esto, pero está ahí. Y no solo el hijo pródigo se ha tenido que ir a arrimar a un lugar miserable. Muchos de nosotros hemos acabado en los peores lugares por nuestro corazón torcido, perdido, cegado. Esa palabra se arrimó, da a entender algo así. O sea, una persona está aquí, hay otra persona acá, y da la idea, ¿va? Se arrimó, se acercó. No. Hay por ahí un pegamento muy famoso que se lo venden en una botellita. Con una gotita basta para que una persona quede colgada ahí de un tubo. ¿Cómo se llama ese pegamento? Esa es la palabra que se está usando para arrimó. Cola, colao. Ve este joven agarrando a patadas a su padre y diciéndole, no quiero nada contigo, lárgate de mi vida. Y de repente a un desconocido se le une, se le pega como si tuviera pegamento. Ayúdame, me estoy muriendo. Qué tremendo, qué impresionante. ¿Sabes que muchas personas en su desesperación se van a unir así a otras que no les van a ayudar, que no los van a amar, que solo van a abusar de ellos? Es lo que está reflejando este versículo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual no dijo, pobre joven, qué desgracia su vida, necesita un consejo, necesita alguien que lo vuelva al buen camino. No, lo explotó, le sacó lo más que le podía sacar a un miserable, lo apartó de sí. No quiero estar contigo. Lo mandó allá, a ese terreno. Ve y cuida a mis cerdos. Quiero traer nuevamente ahorita a tu mente ese grupo de personas tan especiales que menospreciaban a Jesús: los fariseos, los escribas, los saduceos, que cuando empezaron a oír la parábola se escandalizaron cuando oyeron cómo un joven no quería estar con su padre y le exigía su herencia. Es claro que en sus mentes este joven era despreciable para ellos. Imagínate este grupo de personas cuando la parábola describe la calamitosa desgracia en la que cae el joven. Te podrás imaginar los rostros de estos hombres de satisfacción. Qué bueno, se lo merecía. Qué bueno, ojalá ahí se muera y de ahí no salga. Es lo que merece un ser como ese joven, tan lleno de maldad, tan lleno de egoísmo.
Es impresionante. O sea, yo creo que si tú los puedes traer a la mente, ellos estarían en este momento de la parábola casi al borde del aplauso, al borde de brincar de alegría, decir: ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena parábola! Yo estoy centrando ahora la historia en este joven, el hijo menor. Despreció a su padre, despreció a su hermano. Es claro que entre él y su hermano tampoco había una buena relación. Entre el menor y el mayor no había una buena relación. Como entre ese hijo menor y su padre no había una relación real de amor. O sea, por parte del joven. El joven solo quería lo material. El joven solo quería los beneficios. Y yo quisiera que voltearas y vieras como mucha gente es lo que quiere de Dios. Quiero que Dios me dé. Quiero que Dios me saque de mis problemas. Quiero que Dios me solucione mis necesidades. Quiero lo material, pero no estoy unido a Dios. Estoy unido a la impiedad. Estoy unido a alguien que creo que esa es la persona que me puede sacar del hoyo en el que yo mismo me metí. Verso 15 es impresionante, por eso te decía: circúlalo. Porque cuando nosotros no somos humildes con Dios, ese va a ser el verso que diga mi vida: acabé unido a una persona que no debía estar unido. Acabé yendo a meterme al lugar donde no había ayuda. Era pura desgracia. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre. ¿Con qué? Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Los cerdos son animales monogástricos. O sea, el cerdo no es como un borrego, no es como una vaca, o como otros animales que son rumiantes, que pueden comer la hierba. Las hierbas tienen un alto contenido de fibra, y para que esa fibra pueda transformarse en un alimento, tiene que ir por un proceso muy fuerte, muy prolongado. Por eso los animales rumiantes lo pueden hacer, porque la comen y ahí está en sus estómagos, y se va pudiendo obtener a través del paso en esas diferentes partes del estómago del rumiante, se va pudiendo obtener el nutriente. Los cerdos no. Los cerdos no tienen esa capacidad, no son rumiantes, son monogástricos, son como nosotros, tienen estómago nada más igual que nosotros. Y de hecho, a lo mejor algunos se ofenden, pero así me lo enseñaron en la escuela. El sistema digestivo de los cerdos y el de los humanos es muy parecido. Si no le gusta, pues ¿qué quiere que le haga? Bueno, pero esta algarroba era una planta que los cerdos sí podían comer sin que les hiciera daño. Era una planta. No era la planta más exquisita, no era la planta más fina. Recuerda que había un tiempo de hambre, las circunstancias habían cambiado, el tiempo, hablando económicamente, cambió. El dinero que tenía este joven, él solito se lo acabó, y a eso se le suma que justo en el momento cuando se le acaba el dinero, viene esta temporada de desgracia y de hambre, y estos cerdos también están viviendo esta temporada de hambre. No había mucho alimento, pero sí había para ellos esa planta que podían ellos comer y de alguna manera sobrevivir. Y el joven quería agarrar de esas hierbitas. Esas eran digeribles para el cerdo, pero no para el humano. Para él no eran digeribles, no era lechuga, no eran espinacas y no era otro tipo de verdura. O sea, no era nada de eso, era una planta incomestible para el ser humano. Y él deseaba llenar su vientre de esas algarrobas. Quería estirar la mano, pero nadie le daba. ¿Te das cuenta qué rápido pasó toda esta etapa del joven? Por favor, trata de considerar si no es tu propia condición, que tú eres alguien que ya deseas liberarte de autoridades, que ya deseas tú independizarte, no porque es correcto que te independices, sino porque tu deseo es vivir una vida donde nadie te diga qué hacer o qué no hacer. Tú quieres hacer lo tuyo. Por favor, ve esta parábola. Esos tiempos se van muy rápido. Verso 17, vamos a la segunda parte, por favor. Y volviendo en sí,
como alguien que despierta de un sueño y abre los ojos y ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso es lo que da a entender esta estructura del lenguaje. Y volviendo en sí, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La verdad es que desconozco si aquí en Tehuacán, si aquí en Tehuacán haya un lugar como el que hay en la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México, ahí está una plaza principal, el Zócalo, está el Palacio Municipal, por decirlo, el palacio también donde está el presidente, el palacio donde está el gobernador de la Ciudad de México, está la catedral, y por ahí, en esas inmediaciones de la catedral, suelen estar personas que se dedican a diferentes oficios, por ejemplo, carpinteros, electricistas, plomeros, albañiles o otras personas que hagan otro tipo de trabajos. Y van ahí porque desde hace muchos años la costumbre es que si alguna persona necesita algún trabajador de este oficio, un plomero, un electricista, un carpintero, pues vas ahí y ahí te arreglas con uno y ya te lo llevas y esta persona ya tiene trabajo. ¿Sí es cierto, don Rafa? Sí, ahí está, ya. Para que no digan, hermano, es un chismoso. Bueno, ya somos dos. No, no es cierto. No sé si en Tehuacán hay un lugar así. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, cuando la parábola está hablando de un jornalero, no está hablando de obreros que ya están de planta, ya tienen el trabajo asegurado, no. Son trabajadores que han trabajado para ese patrón, pero todos los días llegan a ver si les dan algún trabajo a ellos. No tienen trabajo toda la semana, trabajan por día. Y cuando este joven se compara y dice, los que están trabajando al día en la casa de mi padre están mejor que yo. Empezó a valorar lo que no había valorado durante muchos años, lo empezó a valorar. Verso 18. Fíjate, esta es la diferencia. Estos versículos en los que estamos, del 17 en adelante, es lo que no tienen las otras parábolas. Las otras parábolas había un objeto perdido, la de la oveja, era la oveja la que estaba perdida, en la de la moneda era la moneda la que estaba perdida. Una persona las busca y las encuentra, y después que las encuentra hace una gran fiesta. Esta parábola, esto es extraordinario, porque aquí centra todo el mensaje en la persona que está perdida y en algo que debe de experimentar una persona que desea arreglar su vida con Dios, y es el arrepentimiento. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. ¿Qué pasó en el verso 20? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nuevamente, así como empezó la parábola en el verso 12, donde este hijo le dice a su padre, dame la parte de mis bienes, y es notorio en el versículo que hay una relación, una comunicación, ya sea lo que el hijo le dijo al padre o la actitud que tuvo el padre, no solo ante este hijo, sino ante los hijos. Nuevamente el verso 20 es extraordinario. Se convenció de su pecado. Yo necesito apartarme un poco del texto y decirte de las costumbres judías. En las costumbres judías sucedía lo que estamos leyendo: hijos que de una manera desvergonzada
le exigían a sus padres la herencia. Sucedía. Y el día de hoy sigue sucediendo. Pero también lo que la parábola narra, ese hijo cínico cae en desgracia. ¿Cómo ese hijo que estaba ahora en desgracia y en calamidad, cómo podía volver a regresar al seno familiar? Había, vamos a decirlo en aquellos días, una manera predominante. El hijo tenía que venir, presentarse delante del padre, confesar su pecado y pedir perdón, y después pedir ayuda, pedir misericordia. La costumbre en aquellos días daban al padre toda la libertad de agarrar a ese hijo desvergonzado y mandarlo a la cárcel. Y que estuviera en la cárcel hasta que pagara todo el dinero que se le había entregado en la mano. Y hasta que pagara el último centavo, saldría de la cárcel y el padre lo volvería a recibir como hijo. ¿Podía hacer eso el padre? ¿O podía repudiarlo y decirle: el día que te di tu herencia se murió tu padre, el día que te di tu herencia se murió mi hijo, yo no tengo ninguna obligación contigo, y dejarlo que siguiera en su desgracia? De ese grupo que rechazaba a los pecadores, los fariseos, los escribas, cuando llegaron a esta parte de la historia, ¿tú qué crees que había en la mente de ellos? ¿Qué crees que ellos pensaban que la parábola iba a decir? Probablemente en las mentes de ellos estaba la idea: que bueno, ahora sí el Padre le va a dar su merecido, ahora sí el Padre le va a dar una corrección que le va a hacer una lección para la vida. Si vienes tantito, Alison, por favor. Es difícil decírtelo con palabras. Vente acá, hermanito, vente acá. Pásate al frente. Al frente. Esto tiene que ser ilustrado y créame que no es fácil. Ese verso 20 es complicado. Qué difícil es una persona ser sincera y reconocer sus pecados. Más difícil todavía recorrer un camino para enfrentarse con aquella persona a la que humillaste, la pisoteaste, te burlaste de una manera escandalosa de ella, y tener que andar ese camino para verla de frente. ¿Cuántos pensamientos podían venir en este hijo? Es una parábola, sí, pero vamos a tratar de entrar en la mente de este joven. Él sabía que su padre podía mandarlo a la cárcel. Sabía que se lo merecía. También sabía que su padre lo podía repudiar como él lo había repudiado. Y la parábola nos presenta un padre que está parado en la ventana mirando al camino. Y es claro que ese hijo no venía con los vestidos de la grandeza. ¿Cómo se viste una persona cuando le va bien? Buena ropa, buen perfume, bien peinadito, bien arregladito, buen calzado, cinturones, una de cosas. Este hijo venía con la peor ropa, inmundo, sucio, derrotado. Y el padre, cuando lo ve, dice que fue movido a misericordia. ¿Qué es eso? Hace tiempo yo veía un video de un joven que iba en una carrera y de repente tiene un desgarre y tiene que interrumpir la carrera. Llegan los que les ayudan, tratan de darle la atención y sacarlo de la carrera, pero el joven se levanta y brincando, rengueando con una pierna, él quiere terminar la carrera.
Y más me sorprendió cuando el papá de ese muchacho se mete a la pista y va y lo abraza. Y después se supo la historia, que el padre fue y lo abrazó y le dijo: hijo, ya no tienes que hacer esto. No te lastimes más, deja que te atiendan. Y ese joven le decía: no, he vivido para esto, esta es la razón de mía de vivir, ser un deportista, voy a terminar esta carrera. Y el padre lo abraza y le dice: bueno, si vas a hacer eso, lo hacemos juntos. Y lo abraza y los dos van. Yo cuando vi el video, yo me troné a llorar. Bueno, este verso que dice que fue movido a misericordia, es eso, o sea, cuando el padre lo ve, todo su ser se conmovió. Dentro de él, este padre sintió gran dolor por su hijo. Fue quebrantado en un segundo. Una sola mirada bastó para que el padre estallara en llanto, dolido por su hijo. Sale corriendo. Para las costumbres de aquella época, no estamos en esa época y nos cuesta a veces entender esa expresión de corrió. O sea, eran personas que usaban túnica. O sea, si yo tuviera una túnica y la levantara así, enseñando el tobillo, ya sería desvergonzado, ya sería mal visto, sería algo escandaloso. Y si la alzara hasta la altura de la rodilla, sería escandalosísimo. Para que ese padre pudiera correr e ir a su hijo, tuvo que alzar mucho la túnica. Él tuvo que levantarla. Él salió corriendo y la gente cuando lo viese estaba escandalizada. ¡Qué escándalo! Mira este hombre, movido a misericordia, sin importarle su propia dignidad, llegó con su hijo. Y ahí estaba el hijo. ¿Y qué dice el texto que hizo? Se echó sobre su cuello. O sea, el padre, soy yo el padre, se echa sobre el cuello. ¿Y qué dice que hizo? ¿Qué hizo? En nuestra versión española está en singular, pero en la griega no es lo besó, es beso tras beso tras beso. Lo cubrió de besos. Yo no sé eso qué significa para ti, pero un pecador que está esperando recibir palos, recibir la cárcel, recibir el rechazo, su padre no envió un criado, no envió un sirviente, él salió a recibirlo. Lo abrazó como si fuera el hijo vencedor. Terminó una carrera, cerró un gran negocio, abrió otra empresa en otro lado, lo recibió como un vencedor y lo cubrió de besos. En la versión española dice lo besó, pero en el griego es una palabra intensiva que marca y un beso, y otro 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 beso. Gracias, hermano. Imagínate el momento, por favor. Sé tú ese hijo. Tu padre no te rechaza. Tú deseabas que se muriera, que desapareciera de tu vida. Y cuando el hijo más lo necesitaba, ahí estaba el padre, movido a misericordia, amoroso. Y el hijo, siguiendo un aplomo, si nos pones el siguiente versículo, el 21, por favor. Ve, en ese momento emotivo, el hijo pudo haber omitido cualquier cosa. Bueno, pues ya me recibió bien, ya me está tratando bien, ya para qué le digo lo que sigue. En una integridad confiesa su pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mantuvo, o sea, era un momento emocionalmente hablando muy fuerte. Sin lugar a dudas el padre estaría llorando, emocionado, muy emocionado, llorando. El hijo sin lugar a dudas también estaría sumamente desconcertado, quebrantado, recibiendo en su rostro los besos de su padre. Probablemente él sintiéndose incómodo, vengo maloliente, vengo con las peores vestiduras, vengo derrotado, mi vida se hizo pedazos.
Y sin en cambio el joven se armó de valor y confesó su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Terminando él de hablar eso, el padre inmediatamente le dice al siervo: cámbiale esas ropas, pónganle mejor vestido. Ahí hay un anillo, pónganselo en la mano, pónganle sandalias en sus pies. Nuevamente lo arropó como lo que era su hijo. Vuelve a ver estas personas que se consideraban tan buenas, los saduceos, los fariseos. Yo creo que hay personas hoy aquí. ¿Te consideras tan bueno? ¿Consideras que son otros los que se tienen que arrepentir? ¿Consideras que son otros a los que hay que ponerle cargas más duras para que realmente cambien sus vidas y sean merecedores entonces de algo? Estás dejando de ver la obra que hace el amor de Dios. Con esta parábola lo que Jesús estaba mostrando es la gracia soberana absoluta de Dios, vuelto hacia personas que somos tan egoístas, tan pecadoras, tan duras en nuestro corazón, que Dios nos ha arropado para la vida, nos ha dado lo necesario y nosotros lo despilfarramos. Hemos despilfarrado años, hemos despilfarrado talentos, hemos despilfarrado bienes materiales, hemos menospreciado a familia que Dios nos ha dado, tal y como la parábola lo retrata, despreciando a ese padre, menospreciando esa autoridad y leyes que él tenía, rechazándolo y repudiándolo por completo. Así hemos sido con Dios. Pero ese verso 20 donde dice que fue movido a misericordia, es la parábola que te deja ver el corazón de Dios. Te deja ver el corazón de un Dios que no es ajeno a tu desgracia, que no es ajeno a que te vaya mal. Tú eres responsable porque tú has pecado. Y como claramente la palabra lo dice, algunos estaremos cosechando lo que sembramos, estamos recibiendo lo que nos merecíamos, como dijo uno de aquellos hombres que fue crucificado al lado de Jesús. Pero Dios no es insensible. Dios se duele de ver la condición tan deteriorada, tan degradada, tan desgastada, tan triste de nosotros como sus hijos. Y es movido a misericordia. Da a entender que de aquí, de su interior, se conmueven todas sus entrañas. Todo su ser se conmueve. Y que cuando ese hijo ha venido en ese arrepentimiento, ve cómo lo describe y dice: y se echó al cuello, se le fue al cuello, se le prendió de él. ¿Cuántos niños hacen eso? Y es algo tan hermoso. Cuando un niño llegas a casa y te abraza y te muestra esa alegría de que está contigo, ¿cómo lo expresa Dios? Y esa expresión, y lo besó, no fue un beso simbólico, no fue un beso de educación. El griego lo que da a entender es: lo cubrió de besos. Beso tras beso, tras beso, tras beso. Está hablando de la salvación, de la redención. Y dice, si le subes el siguiente, por favor. El que sigue. Ahí dice: a los siervos, ese calzado. Y dice en el verso 23: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y al igual que en las otras parábolas, empieza una gran celebración. Pero recuerda que es la parábola de ¿cuántos hijos? 2. Vayamos a ver al segundo, verso 25. Dice así el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo,
Y cuando vino y llegó cerca de la casa, fíjate qué descriptivo el texto, la parábola. Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, verso 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, fíjate el verso 28, ¿cuál fue la actitud del hijo mayor, del hermano mayor? Entonces se enojó y no quería entrar, o no quiso entrar, o no entró. Dice ahí, salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, el hijo mayor, respondió a su padre, dijo a su padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, no dijo mi hermanito, no dijo mi hermano, bueno, ni siquiera dijo mi hermanastro. Cuando vino, ¿quién? No es mi hermano, es tu hijo. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido. Verso 33. No hay verso 33, ¿verdad? ¿No se le hace raro que no tiene final? ¿No se le hace raro? No nos dice si entró a la fiesta, no nos dice si aceptó lo que su padre le estaba haciendo notar, no nos dice si llegó a reconciliarse y restaurar esa relación con su hermano. Termina en el 32. Ayúdenme. ¿Qué final le gustaría para ponerle en el verso 33? A ver, dígame un final. ¿Fuerte? ¿Se reconciliaron? ¿Puede ser un final? ¿No? Podríamos poner ahí en el verso 33, y bueno, finalmente el hermano mayor entendió razones, se abrazó con su padre y entró y se reconcilió con su hermano y continuaron en la fiesta, ¿no? Pero, aunque aquí no hay verso 33, el Evangelio sí nos dice cuál fue el final. Y el final es que ese hermano mayor nunca ni se reconcilió con su padre, ni se reconcilió con su hermano. Jamás. Recuerden que esta parábola, en ella, ese hermano mayor, bueno, si no lo había dicho, lo digo ahora, ese hermano mayor representa justamente a los fariseos, a los saduceos, los maestros de la ley. Es a quien representa el hermano mayor. El hermano menor representa a todos los que somos pecadores, todos los que hemos estado descarriados en vidas equivocadas. Nunca se reconcilió. Estamos en Lucas 16, capítulos más adelante. Ese hermano mayor agarra palos a su padre. Sí, porque Jesús es Dios mismo. Y a Cristo lo agarraron a palos, lo agarraban con una caña y lo golpeaban, lo abofeteaban, hasta que lo mataron. ¿Cómo termina esta parábola? Termina el hermano mayor enfurecido, termina el hermano mayor enardecido, agarrando un palo y matando a palos a su propio padre, despreciando a su hermano. Recuerda que es una parábola de dos hijos.
Y estos dos hijos, uno tenía una vida donde él consideraba que era tan bueno, el hijo mayor se consideraba tan bueno, el hijo mayor se consideraba tan recto, tan merecedor. Lo expresan estos versículos que estamos leyendo. Fíjate, hay un reclamo a su padre. Dice en el verso 29: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido. ¿Y qué le reclama? Y nunca me has dado nada. ¿No recibió también la parte de su herencia? ¿Cuánto recibió él de su herencia? 2 de 3, ¿verdad? El doble de su hermano. El doble de su hermano, 2/3 o el doble de su hermano. Pero aquí le está reclamando: nunca me has dado nada. Qué ceguera. Él consideraba que tenía derecho. Él consideraba que por lo que él había hecho lo merecía. Ese hijo mayor representa a esa persona religiosa que ve a otros y se siente por encima. Yo estoy mejor que estos no merecen nada. Representa a ese grupo de personas. Representa a aquellos que consideran que tienen derecho, que por las cosas que han hecho, porque han obedecido, porque han llevado cierto tipo de vida, por ello tienen derecho. Si algo brilla intensamente en esta parábola es que absolutamente todo es por gracia. Todo es por gracia. Sí hay un final para esta parábola. El hijo mayor mató al padre, mató al cordero a palos en un madero, lo crucificaron. Se sintió siempre con derechos y no entendiendo que es por gracia. Terminamos. Vamos a cerrar nuestros ojos. De esta parábola ¿cuál es la parte con la que más te identificas? Hay 2 hijos. ¿Con cuál de ellos nos identificamos? ¿Cuál de ellos se parece a nosotros, a nuestro corazón? ¿Quién hoy aquí podría decir: yo soy como ese hijo menor? Yo soy ese hijo que se ha apartado de la autoridad, que se ha apartado del camino. Estoy desperdiciando los bienes que Dios me ha dado por llevar una vida perdida, desordenada. En esta parábola, a partir de ese verso 17, 18, se ve a un hombre entendido. He pecado. Eso no es sencillo. Para ello se requiere de verdad de una influencia muy grande del Espíritu Santo, pero también se requiere de una voluntad determinada. La persona necesita ejercer su voluntad y reconocer: yo he pecado. Muchas veces el hombre se justifica, le echa la culpa a las circunstancias, se excusa, pone un atenuante: es que era yo muy joven, es que era yo muy ignorante, es que yo no entendía lo que estaba haciendo. La persona trata de quitarle peso a su pecado, cuando claramente el texto dice: y cuando todo lo hubo malgastado. Y esa expresión malgastado viene de la palabra griega autos. Tú mismo lo hiciste. Si hoy tu vida está metida en problemas, en desgracia,
estás enfrentando serios conflictos y complicaciones en tu vida, yo quiero que tú voltees y veas que tú mismo, tú misma, es quien lo ha hecho. Tú eres el que con tu propia mano ha deshecho las cosas que te fueron dadas. Te fue dada dignidad, tú la pisoteaste. Te fue dada pureza, tú la entregaste. Te fueron dados valores, virtudes, tal vez en tu edad, tal vez en tus capacidades de hacer las cosas, y tú mismo los fuiste entregando a personas equivocadas, a acciones que no eran correctas. Tú mismo fuiste malgastando lo que Dios te dio para la vida. Porque el texto dice que este padre, el joven quería cosas materiales, pero el padre le dio las cosas que eran las necesarias para la vida: inteligencia, edad, habilidades, condiciones, tal vez ser puesto en un buen trabajo, o tal vez ser ubicado en una familia que te dio las herramientas principales para que te pudieras desenvolver en la vida, y tú lo fuiste desperdiciando. Menospreciaste a la familia, te fuiste de la casa. Hubo un matrimonio y en lugar que realmente fueras íntegro a ese matrimonio, lo fuiste desperdiciando, lo fuiste deteriorando, lo fuiste dañando. Dios te puso con personas verdaderamente valiosas, tal vez un padre, una madre, tal vez un buen hermano, tal vez una buena persona allá en el trabajo, o allá un tío, un abuelo, alguien en la familia, alguien que te daba un buen consejo, y tú lo fuiste desperdiciando, no lo apreciaste, lo alejaste de tu vida, o tú te alejaste de la vida de él. ¿Pudiera pasar esto hoy? Me levantaré e iré a mi Padre. ¿Habrá alguien que hoy reconozca que es ese hijo que está perdido? ¿Habrá alguien que hoy reconozca que esa vida que Dios le había dado la ha ido deshaciendo? ¿Habrá alguien que hoy diga: me levantaré e iré a mi Padre y confesaré mi pecado? Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú eres ese hijo perdido, ponte de pie. Hay un padre que quiere hacer fiesta, que está movido a misericordia. Y levantándose, dice el texto en el verso 20, vino a su padre. Yo quiero que tú puedas tener en este momento ahí en tu mente, en tu pensamiento, cómo está ahorita el corazón de Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Yo creo que tú veas cómo está el corazón de Dios ahorita, conmovido, desbordado de esta emoción de ver un hijo que estaba todo perdido, todo destruido, todo ya en un camino de muerte. Y ese hijo ha tenido la voluntad de reconocer: estoy mal, estoy perdido, estoy peleándole las algarrobas a los cerdos, estoy peleando las inmundicias de este mundo, estoy peleando los desperdicios del pecado, cuando en la casa de mi Padre, en la casa de un Dios amoroso, hay abundancia de pan, hay abundancia de alimento. Para ti es este llamado, para ti que todavía estás en la silla. ¿Tú eres este hijo que está perdido? Ponte de pie. Dile eso: Señor, estaba tan perdido, tan engañado. Yo creí que esta era la vida, el que yo fuera así, el que me vistiera así, el que buscara yo estas cosas, el que me alejara yo de estas personas y me acercara a estas otras. Ahí donde te estás poniendo de pie, ahí tú confiésale a Dios tu pecado. Tú dile: he pecado, Señor, he pecado.
He pecado. Recuerda lo que se hacía en aquellos días cuando un hijo desperdiciaba así los bienes de su padre, cuando un hijo deshonraba así lo que su padre había levantado en honra de años, de una vida recta, de una vida íntegra. Y cuando ese hijo regresaba y le decía: quiero tu perdón, el padre tenía todo el derecho de rechazarlo, de apartarlo, de mandarlo a la cárcel. Pero quiero que veas el corazón de Dios, cómo dice que Dios echa al cuello de esa persona, cómo se arroja al cuello de esa persona. Y no es un beso, no son dos, es uno tras otro, uno tras otro, un beso y otro beso y otro beso y otro beso y otro beso. Ese es el corazón de Dios. ¿Crees que alguno de nosotros no ha sido el hijo pródigo? ¿No sabes que todos los que estamos aquí al frente hemos sido ese hijo perdido? Muy perdido. ¿No sabes que los que estamos aquí al frente estuvimos tan cerca de la muerte, tal y como lo dice el texto? Y fuimos hallados por su gracia, hallados por su palabra, hallados por su misericordia. Todos somos el hijo pródigo. Ponte de pie. Si tú eres ese hijo que quiere regresar, ponte de pie. Ahí donde tú estás, confiesa tu pecado. Hay otro llamado. Este segundo llamado es para el hermano mayor. Tú, hermano mayor, que te has considerado tan bueno, tan perfecto. Tú, hermano mayor, que consideras que por las cosas que has hecho ya eres merecedor de algo en el cielo y en la eternidad. Tú, hermano mayor, que menosprecias tanto como Dios trata al pecador, que menosprecias como Dios, Jesús, los abraza, los besa, los cambia, los muda. El llamado es para ti. Si eres una persona religiosa y hoy te das cuenta que no has tenido esa relación que deberías de tener con tu Padre, esa relación de amor, no buscando el beneficio, no queriendo que eso me dé derecho, sino haciéndolo porque amo a ese Padre. El llamado es para ti, porque también el Padre salió a buscar ese hijo. Si al hijo que estaba perdido se le echó al cuello y lo cubrió de besos, ¿qué habrá hecho con este hijo mayor? También lo habrá besado, también lo habrá abrazado, y sin lugar a dudas, lo voy a decir así, también lo habrá jaloneado del brazo y le habrá dicho: no, tú eres mi hijo. ¿Cómo que te vas a quedar aquí afuera? Si estamos de fiesta, estamos de gozo, ¿cómo que te vas a quedar aquí? No, tú eres mi hijo. Entra conmigo. Yo quiero que tú estés conmigo. No seas ese hijo mayor, ese hijo religioso, ese hijo que se ve en sus propias obras justo, ese hijo que se considera a sí mismo perfecto. Ve el amor de tu Padre. Ve el amor del Padre. Como amó al hijo menor, te está amando a ti también. Y esas bendiciones y ese gozo también es para ti. Pero tienes que tomar una decisión. Y tal y como nos los muestra el pasaje, habrá puntos suspensivos, porque yo no sé si tú vas a entrar a la casa de tu Padre. Yo no sé si tú vas a abrazar a tu hermano menor, el más perdido, el más extraviado, el más dañado por el pecado. Yo no sé si tú lo vas a abrazar y le dirás: eres mi hermano, eres mi hermano. Este segundo llamado es para ese hermano mayor.
Pídele a Dios que transforme tu corazón, que ya no sea un corazón religioso, mirando nada más las obras o la vida de las personas, sino que tengas un corazón como el corazón que tiene el Padre, movido a misericordia, movido a misericordia, dispuesto a dar otra vuelta, dispuesto a renovar una relación como lo hizo el Padre, no solo con el hijo menor, sino con el hijo mayor. A todos aquellos que se pusieron de pie, aquí hay un gran silencio, pero en el cielo hay una fiesta enorme. En el cielo hay exclamaciones de regocijo y alabanzas al Cordero impresionantes. Porque te arrepentiste. Porque estuviste dispuesto a reconocer que tu vida ha sido equivocada. Porque estás dispuesto en tu corazón a ir nuevamente a la casa de tu Padre, sus mandamientos, sus principios, y ahora vivir nuevamente con ellos. A los que se levantaron y de todo corazón se han arrepentido, quiero decírtelo, hay un gozo impresionante en el cielo. Alabanzas increíbles que contrastan con el corazón del hijo mayor, seco, amargado, obstinado. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La parábola describe lo que va a pasar en tu vida. Un padre que está abrazándote de tu cuello. Un Dios poderoso que estará besándote y besándote para hacerte entender una cosa: te amo, te amo, eres muy valioso, muy valiosa para mí. Lo eres, eres muy valioso. Si todos nos ponemos de pie, por favor, para terminar con una oración. Cerrando nuestros ojos, por favor. Cierra tus ojos. Yo sé que a algunas personas, cuando se hace un llamado como el de hoy a ponerse de pie, yo sé que a algunas personas eso no le agrada. Yo también he estado en la silla y he oído llamados. Y sé claramente cuántas veces Dios me ha hablado y mi corazón estaba totalmente afectado por la palabra. Y sé lo que pasaba en mi pensamiento cuando venía el llamado y yo no me quería poner de pie. No porque no quisiera o no lo necesitara, sino porque ideas cruzaban por mi mente. Esto es con Dios, yo no tengo por qué hacerlo a la vista de nadie. Esto es solo entre Dios y yo. Cuando el predicador hace un llamado, no son moldes, no son formas, es un principio. Y el principio lo estamos tomando hoy de este evangelio de Lucas capítulo 15, donde el Hijo dijo: me levantaré.
Existían las cartas, pudo haber mandado una carta solicitando el perdón. Existían los mensajeros, pudo haber mandado un mensajero para expresar su vergüenza y solicitar el perdón. Pero la parábola nos ilustra que para arreglar nuestra condición delante de Dios, tenemos que hacerlo en persona. Y esa expresión "me levantaré" está hablando de alguien que no está pensando en el qué dirán de mí, qué pensarán de mí. Lo único que le interesa es arreglar su pecado con su Padre. Cuando se hace el llamado es para retar tu voluntad. Retar tu voluntad. Que tengas ese atrevimiento de mostrar a todos: reconozco mi pecado y también reconozco que necesito reconciliarme con Dios. Porque la vida cristiana te va a desafiar a cada momento. Te va a desafiar al rato que llegues a tu casa y va a haber problemas y va a querer surgir nuevamente ese carácter tuyo, hablar malas palabras, tratar mal a las personas con coraje, con desprecio, porque tú te consideras que tú eres mejor que ellas. Acuérdate lo que dice esta parábola. Esa era la actitud del hijo mayor. El hijo mayor era mejor que el hijo menor. Siempre obediente, siempre haciendo las cosas bien, buenas calificaciones, hacía bien los trabajos, obedecía en esto, obedecía en el otro, pero no era porque amara a su padre, no era porque realmente estuviera contento de estar ahí, no, estaba reprimido, estaba oprimido, estaba frustrado, pero le agradaba esa posición, le agradaban las alabanzas, le agradaba que lo exaltaran, le agradaba que lo reconocieran. Pero no tenía una verdadera relación con su padre, ni con su hermano. No seas esa persona que trata a los demás como objetos. No seas esa persona que ve a los demás por abajo de sí. Bueno sería que todos saliéramos como el hijo menor. No lo dice la parábola, pero yo te pido que tú lo imagines. ¿Cuántas lágrimas habrá llorado cuando entró a esa casa? Cuando se volvió a sentar a la mesa y lo sentaron en la mesa principal como el hijo. Cuando empezaron a servir la comida y a la mente le vino esa imagen cuando él estaba ahí queriendo agarrar una hierba que comían los marranos y regresó buscando la comida más sencilla, la del trabajador, y lo pusieron en la mesa de su padre, el becerro gordo. Había carne, había bistec, un bistec bien asado, un bistec bien acompañado con ensaladas, no con bebidas embriagantes, pero con bebidas deleitosas. Y ahí estaba él a la mesa. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado del primer bocado? ¿Cuántas lágrimas él habrá llorado? No se lo merecía. Y es así, no lo merecemos. Pero porque Cristo murió en la cruz, es que podemos recibir el perdón de nuestros pecados. La vida cristiana te va a desafiar al ratito que llegues a tu casa. Te va a desafiar al rato cuando se sirvan los alimentos. ¿No será digno Dios de que se le dé una acción de gracias por los alimentos? ¿Serás tú, hijo menor? ¿Serás tú, la hija menor, la que le diga a todos: por favor, vamos a cerrar los ojos y vamos a dar gracias por los alimentos? ¿Serás tú la que diga: estamos viviendo tiempos de dificultad, pero como dice el mexicano, hablando de corazón, pero tortillita y frijolito tenemos para comer? Gracias, Señor. Por eso se hace un llamado, porque la vida cristiana te va a desafiar. Y hay que mostrar voluntad. Si hoy hemos vuelto a la casa de nuestro Padre,
Somos ese hijo que estaba perdido y fue hallado, que estaba muerto, ya resucitado. Vivamos para su gloria. Vivamos para su gloria. Padre, hay varias personas a las que tú les has abrazado. Hay varias personas a las que tú, Señor, les has cubierto el rostro de besos. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Porque estando perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos halló y nos ha dado vida. Por cada persona que hoy se puso de pie, Señor, bendito sea tu nombre. Por aquellas personas que sinceramente hoy han entrado por la puerta del arrepentimiento a la casa de su Padre, aleluya. Queremos pedir que tu gracia les venga a fortalecer, que tu gracia les empiece a enseñar cómo deben ellos ahora vivir. Padre, guárdalos. Entre nosotros hay personas que están enfermas, Señor, como Manuel. Hace rato él nos explicaba sus problemas por los que está pasando y por el cual hoy te pedimos que tú extiendas tu mano, que seas movido a misericordia y hagas un milagro en la vida de Manuel. Tenemos hoy bebés entre nosotros, Señor, a quienes te pedimos que los bendigas a través de sus padres. Tenemos hermanas que están embarazadas y a quienes te pedimos, Señor, que con tu gracia sean guardadas durante todo su embarazo, y el bebé, cuando nazca con bien, con salud. A todos los que somos hoy padres, Señor, que esta parábola nos habla mucho, transforma nuestro corazón como el Padre que fue descrito en esta parábola. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.